Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Cara a Cara. Soy Enrique Chávez y vamos a comenzar con el tema del derrame de petróleo, cuya larga y negra estela continúa tiñendo no solamente metafóricamente nuestro mar, sino, por supuesto, literalmente. Y la pregunta de los muchos millones es ¿cuáles son las reparaciones que la empresa responsable va a tener que pagar? Hoy mismo pescadores artesanales han estado reclamando también indemnizaciones. Todavía esta situación es muy poco clara, pero lo que ya comienza a verse es que la OEFA, el organismo ambiental, ha impuesto 3 multas no apelables a Repsol. Son 14 medidas administrativas que OEFA señala que se están incumpliendo. Hay 3 de ellas en particular que responderían, o que a medidas administrativas que tendría que cumplir, mejor dicho, Repsol, y 3 de ellas ya se observa que no se están cumpliendo, son multas no apelables, deben ser canceladas en el plazo de una semana. Estamos hablando de aproximadamente un poco menos de 1.400.000 soles, 1.380.000 soles. Sobre estas mismas sanciones, las multas podrían ir hasta los 55 millones y sobre las 14 medidas administrativas podríamos estar hablando por este lado de multas que superen los 300 millones de soles según pues las cantidades de UITs definidas por ley. Esto, como les digo, cuando se cumple un mes del desastre y cuando la empresa señala hasta el momento que ha avanzado con el 72% de la limpieza de crudo en el mar. Hemos escuchado también al ministro del sector, a Modesto Montoya, señalar que esta limpieza hasta ahora es sobre todo superficial. Vamos a enterarnos un poco más de toda esta complicada situación con Miriam Alegría, presidenta encargada de la OEFA, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está, señora Miriam Alegría? Muy buenas noches, señor Chávez. Encantada de escucharlo. Cuéntenos, por favor, lo primero, lo que le compete a su entidad con respecto a las multas. He hecho un ajustado de resumen, pero cuando hablamos de estas 3 medidas exactamente administrativas, ¿cuáles son? ¿Por qué esta empresa las ha incumplido y por qué entonces se imponen estas multas? Sí, en el marco del proceso de supervisión ambiental que viene realizando el OEFA, hasta el momento nosotros hemos dictado 14 medidas administrativas. 3 de ellas ya han sido incumplidas en este momento porque cada una de estas medidas tiene un plazo diferenciado. Nosotros hemos verificado en campo en paralelo al trabajo de supervisión ambiental que venimos realizando hasta el momento y efectivamente son 3 las que hasta el momento han sido incumplidas por la empresa y por esa razón nosotros hemos iniciado acciones legales que consiste en la aplicación de multas coercitivas que ascienden, como usted lo ha señalado, a 100 UITs que representan aproximadamente 460.000 soles, ¿no? Por cada incumplimiento de estas medidas. Además de ello, en paralelo hemos iniciado los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de estas medidas. Es una infracción también y por esa razón la multa que se les estaría aplicando en el marco de estos procedimientos administrativos sancionadores ascienden a 4.000 UITs, es decir, estamos hablando de 18.400.000 soles por cada uno de estos incumplimientos. Cuando estamos hablando de estas 3 medidas, porque tengo acá la lista de 14, ¿nos puede aclarar exactamente cuáles son? Sí, las medidas que en este momento ya han sido verificadas por OEFA y, como le decía, hemos determinado que estas han sido incumplidas por la empresa son la identificación de las zonas afectadas, la limpieza de las zonas afectadas y la contención y recuperación de hidrocarburos. Eso es lo que hasta este momento hemos verificado que se ha incumplido por la empresa. Sin embargo, también hay otras medidas administrativas dentro de las 14 que hemos dictado que tienen ya plazos vencidos y en este momento el OEFA está realizando la verificación en campo para también determinar si estas fueron cumplidas o incumplidas por la empresa. En el escenario en el que se incumplan también estas medidas, aparejadas también a las infracciones que podríamos imputarle a la empresa en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, estaríamos hablando, como usted ha señalado, de 66.100 UITs en aplicación de multas, ¿no? Que representan aproximadamente 304 millones de soles. Estamos hablando pues de un desastre de magnitud que evidentemente responde, para empezar, a las multas, porque evidentemente esto va a ir a más en otros ámbitos, ¿verdad?
Pero cuando hablamos Efectivamente. de estas multas, ¿cómo llegamos a esta escala de aproximadamente 300 millones de soles? Cuéntenle, por favor, a los televidentes, dentro de este rango de 14 medidas administrativas, ¿cuáles son, digamos, las más graves? ¿Por dónde iría el incumplimiento más preocupante y, en este caso, más oneroso para la empresa? Claro, aparte del incumplimiento de las medidas administrativas que de por sí son, digamos, escalas bastante altas, estamos hablando de 4.000 UITs, también hay infracciones relacionadas a la debida ejecución del plan de contingencia, a la activación de las alertas tempranas, que también debía estar a cargo de la empresa, y otras infracciones conexas también relacionadas a la capacidad que debió tener la empresa para contener el derrame, ¿no? Entonces, todas estas infracciones sumadas hacen justamente esta suma de 66.100 UITs. Por favor, cuando hablamos, porque en los últimos días la propia empresa se ha conocido cómo ellos están en buena medida acusando, ¿no?, al armador de la nave. Antes ellos se habían de alguna manera trincherado en esta versión de los oleajes anómalos, ¿no?, tirándole la pelota a la Marina de Guerra, etcétera. Esto ha ido más o menos ajustando y cambiando, y lo que sabemos, señora Alegría, es que evidentemente hay detrás un tema de cobertura de seguros que es millonaria y que, por supuesto, la empresa va a tratar de imponer su versión para que esos seguros puedan ser cobrados. Repito, es una operación de gran complejidad y probablemente estamos hablando de cientos de millones o más. ¿OEFA tiene algo que ver, digamos, en este proceso? ¿OEFA de alguna manera va a entregar también su versión o la documentación o lo que le toque en términos de las investigaciones, eventualmente a una investigación que tenga que ver con los seguros? Bueno, si es que nos lo requieren, sí, pero directamente en el marco del proceso de investigación que nosotros hacemos, que es en la jurisdicción administrativa, nosotros realizamos una investigación totalmente objetiva y obviamente en el marco de este proceso de investigación recolectamos data, también requerimos los insumos de otras entidades como por ejemplo la de Ocimermin, que es muy importante porque es la entidad competente para ver los temas técnicos y probablemente la información que nos pueda recabar nos va a dar mayores luces para poder determinar las causas, que nosotros también los vamos a tomar en consideración porque recordemos que nosotros en el marco del proceso de fiscalización ambiental que vamos a realizar, lo vamos a hacer desde el punto de vista estrictamente ambiental, ¿no? Obviamente otras entidades tienen competencias para ver la parte técnica, inclusive DICAPI tiene también competencias para ver el cumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa en el medio acuático. Entonces hay que también diferenciar las competencias para saber qué insumo requiere cada entidad para poder determinar la responsabilidad de la empresa. Muy bien. Yo quería preguntarle, para ir redondeando, por supuesto, ahora mismo, hoy se acaba de promulgar la ley de idoneidad de funcionarios públicos y hay preocupación en varios estamentos ministeriales que merecen tener efectivamente personal técnico altamente capacitado. En su caso, usted, entiendo, es una persona de carrera dentro del Ministerio de OEFA, ocupa la presidencia encargada desde septiembre, y quería preguntarle muy directamente si podemos estar tranquilos los peruanos con el trabajo y la calidad de personal que ahora mismo tiene OEFA, o lamentablemente pues habría sido modificado, de alguna manera desmejorado. No, nosotros estamos a la altura de la situación, contamos con equipos especializados, multidisciplinarios, que desde el momento de que se produjo esta situación hemos respondido aplicando los procedimientos conforme se tienen. En la entidad nosotros tenemos un procedimiento que nos permite, por ejemplo, aplicar estas medidas administrativas de manera inmediata y corregir la conducta de los administrados. Y por esa razón, en este momento nosotros ya estamos mostrando resultados. Ya estamos a un mes de la ocurrencia del evento y nosotros podemos mostrar estos resultados. De hecho, que en el transcurso de las semanas estos resultados seguramente se van a ir incrementando, pero creo que por los resultados hablamos, ¿no? Y entonces eso demuestra la capacidad de respuesta que ha tenido OEFA desde el principio. Estas multas, para terminar ahora sí, no son apelables y pueden entrar a cobranza coactiva si no son canceladas en el tiempo de ley.
Efectivamente, no son apelables. El administrado tiene 7 días hábiles para pagarlas. Está en el plazo, pero si el plazo vence y no se cumple con el pago, nosotros tenemos obviamente mecanismos de ejecución forzosa para realizar el cobro de estas multas. La empresa señala que ha avanzado el 72% en la limpieza del crudo en el mar. ¿Hay forma de cotejar esto? ¿Ustedes tienen de alguna manera un contraste sobre este número? Sí, bueno, nosotros como estamos verificando el cumplimiento de las actividades de limpieza en campo, estamos trabajando en 2 líneas paralelas. Una tiene que ver con la verificación efectivamente de la limpieza superficial en playas, que la estamos haciendo con sobrevuelo de drones para poder determinar por área y por playa cómo va el avance de la limpieza. Esta información está siendo procesada. En las próximas semanas vamos a informar a la ciudadanía sobre este punto en particular. Y en paralelo estamos realizando un proceso de muestreo, es decir, toma de muestra del sedimento marino y también de las playas, para poder determinar el nivel de concentración de hidrocarburos, y sobre la base de los resultados de esta analítica vamos a poder determinar el nivel de contaminación que existe en cada una de estas playas. Y esto va a servir de insumo para el proceso posterior de remediación que va a estar a cargo de la empresa. Y estaremos muy pendientes de esos resultados. Gracias, Miriam Alegría, presidenta encargada de la OEFA, por venir a explicarnos la naturaleza de estas sanciones. Gracias por estar con nosotros. De inmediato vamos a continuar aquí en Cara a Cara, porque hoy se cumplen 30 años en medio de lo que fue un año absolutamente dramático para el país, un año en el cual Sendero Luminoso y el terrorismo parecía avanzar en su guerra contra, no solamente contra el Perú, contra su democracia, contra su sociedad civil. Y por supuesto sabemos cómo terminó ese año, o antes de terminar, con la captura de Abimael Guzmán y en realidad la rápida desarticulación de la cúpula. Un movimiento mesiánico como Sendero no iba a aguantar ni soportar el apresamiento pues, de su líder sanguinario y continuar sencillamente con sus actividades. Pero antes de que eso ocurriera, lamentablemente, entre muchos otros hechos que lamentar, el 15 de febrero de 1992 fue asesinada María Elena Moyano, una dirigente que salió de Villa El Salvador, que llegó, por supuesto, a ser teniente alcaldesa y que realmente sentó las bases para el desarrollo, ¿no?, de la organización de la sociedad civil en esta suerte de gran laboratorio social y cívico que es Villa El Salvador. Vamos a recordar a María Elena hoy con la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, amiga, muy amiga, además, que la ha recordado de manera sentida hoy en sus redes sociales, de María Elena Moyano, para entender el significado 3 décadas después. Finalmente, María Elena Moyano, lejos de ser asesinada, como dijo en su momento Gustavo Gutiérrez, lo que hicieron, ¿no?, sus victimarios fue esparcir semillas de vida con respecto pues, a lo que fue este personaje tan especial. Ministra, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, usted conoció muy bien a María Elena Moyano, estuvo hasta el día mismo de su muerte, entiendo, estuvo alojada ella en su casa tras un regreso de México, si no estoy mal. ¿En qué circunstancias la conoció y cómo se cimentó esa amistad? Bueno, yo, la amistad, digamos, fue a mi retorno de México, estuve varios años, regresé en mayo de 1985, y quizás una de las primeras cosas que hice después de estar varios años fuera del Perú fue ir a Villa El Salvador a ver, digamos, qué es lo que había pasado en los últimos años. Me volví a encontrar con ella ya estaba, digamos, había habido una gran transformación en Villa El Salvador, y luego a partir de ello también coincidió con que entré a trabajar a Flora Tristán, y esta organización tenía programas con la FEPOMUVES, y yo ya de manera también voluntaria iba, digamos, a las actividades los fines de semana a compartir y acompañar a María Elena. Bueno, yo, digamos, señalar para los que tienen, digamos, 30 años o menos, decir de que
Estamos hablando de un momento en que ella es asesinada, que, digamos, había un movimiento popular de mujeres muy importante, ¿no? Fue el año también de las políticas de ajuste, veníamos también de la lucha contra el cólera, donde las organizaciones populares de mujeres, Vaso de Leche, Comedores, Club de Madres, la FEPOMUDES, habían dado una muestra, ¿no es cierto?, de apoyo al Estado peruano en su lucha contra el cólera. Y María Elena era sin duda, ¿no es cierto?, junto a Emma Hilario, la dirigente de Comedores, ella era dirigente del Vaso de Leche, era dirigente de la FEPOMUDES, eran las dirigentes más emblemáticas que Lima tenía en ese momento, ¿no? Y que se enfrentaron además directamente al terror. Así es, pero yo también quiero recordar la marcha, creo, del 26 de septiembre del año 91, es muy importante porque es la marcha contra el hambre y el terror. Y quiero más bien a la gente joven decirles de que fue muy importante este movimiento y también ella era una lideresa importante porque junta dos de los, digamos, las demandas más fuertes que había en ese momento. Uno era el hambre, ¿no es cierto? Se habían aplicado las medidas de ajuste, la gente se había quedado sin recursos económicos, había una, digamos, una carencia muy importante, por eso es que habían aparecido los cientos, miles de comedores populares del Vaso de Leche, y en paralelo, ¿no es cierto?, también había una arremetida del terrorismo en nuestro país. Yo creo que las mujeres juntaron estas dos demandas contra el hambre y el terror y lograron esta multitudinaria concentración del Campo de Marte a la Plaza San Martín. Las fotos de ella con el megáfono, emblemáticas y más conocidas, son de ese día, y yo creo que eso marca un cambio en el ánimo, digamos, ciudadano en el Perú, porque son las mujeres las que salen a las calles en ese septiembre a decirle no al hambre, pero no también al terrorismo, y eso es lo que también yo quiero, digamos, en estos 30 aniversario de su asesinato, recalcar, ¿no? Hemos hecho lo imposible con numerosas feministas, organizaciones, artistas, a lo largo de estos 30 años por su memoria, pero digamos cada año ha tenido así como un matiz, ¿no es cierto? Y yo creo que ahora es importante reconocer también su calidad de afroperuana, ¿no? O sea, digamos, María Elena es parte de la comunidad, digamos, afroperuana que hay que visibilizar y hay que reconocer y hay que garantizar sus derechos, y a veces como que perdemos esta parte de la identidad de María Elena, además de haber sido la Madre Coraje. Y también me han reclamado, digamos, yo que he escrito el libro, que he hecho videos, homenajes, que he recalcado más su personaje, digamos, como líder de Villa El Salvador y de las mujeres en ese momento. Y yo también, digamos, quiero recalcar que ella también fue alcaldesa, teniente alcaldesa elegida por Izquierda Unida, ¿no? En la alcaldía, que era una alcaldía nueva también, que ella como autoridad hizo cosas muy interesantes. Yo hoy lo escribí, dije, ella hace una primera clínica donde, digamos, había capacitación sobre los derechos sexuales. No, en esa época no hablábamos de derechos sexuales, derechos reproductivos, más hablábamos de planificación familiar, ¿no es cierto?, de orientación. No teníamos la idea de que tipificar el feminicidio ni todo el sistema político que tenemos, pero ella fue pionera en las promotoras legales de Villa El Salvador. O sea, estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Así es. Y exactamente yo le quería, vamos a hacer una pausa, pero le quería hablar también al regreso, precisamente a partir de esa dimensión del liderazgo de María Elena Moyano que tuvo que ver con los derechos de las mujeres.
ponernos un poquito en la actualidad también, por supuesto, Claro que sí. de los temas de su agenda que son muy importantes y algunos preocupan también de lo que está Claro que ocurriendo sí, en nuestro, claro en que nuestro sí. país. Vamos a regresar con Diana Miloslavic, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No se muevan. Diana Miloslavic, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, su presencia, nosotros hemos conversado muchas veces desde su capacidad de dirigente de Flora Tristán, desde una figura además feminista, identificada con el derecho de las mujeres. No vamos a pasar por alto que estamos viviendo momentos controversiales y que usted incluso integra un gabinete donde me imagino que usted quisiera que fuera mucho más paritario, ¿no? Y que son procesos que uno espera que vayan a ir avanzando, ojalá. Pero bueno, celebro que usted sea la ministra de la Mujer, digamos, frente a otras situaciones como, repito, controversiales. Hay que siempre decir, bueno, mejor que esté Diana Miloslavic a que estén otros personajes que de repente han pasado por ahí. Y entonces, es un ministerio, digamos, que tiene mucho trabajo por hacer. Hay cambios culturales, hay cambios estructurales en nuestro país. Qué duda cabe, usted lo acaba de repasar con esta semblanza de María Elena Moyano 30 años atrás. Y María Elena Moyano fue, como usted también decía, pionera incluso en el tema de derechos reproductivos, de derechos de la mujer. Ahora mismo, se están viendo manifestaciones en medios, ¿no? Hemos visto unos videos, ¿no?, de un programa en internet que hacen escarnio, burla de lo que son básicamente tocamientos indebidos. El Ministerio de Transportes, en un informe el año pasado, evacuaba que el 65% de niñas y adolescentes sufren de tocamientos indebidos en el transporte público. Y estos conductores, por llamarlos de alguna manera, ¿no?, hacen, como digo, este escarnio. Piensan que es una broma, se están refiriendo al tocamiento, en este caso, de una niña. ¿Cómo combatir esto? ¿Cómo combatir esto desde el Estado y, por supuesto, propalarlo, ¿no?, a que la sociedad pueda abordar estos temas de una manera mucho más empática y diferente, por supuesto, a lo que hemos visto? Bueno, yo creo que yo soy de las convencidas que hemos avanzado, ¿no? Tanto, digamos, que es un tema en todos los medios de comunicación, es un tema, digamos, es una política de Estado, ¿no es cierto? Es una prioridad en el Congreso, es prioritario en el Poder Judicial, en fin. Digamos, yo creo que ha habido una apertura en todos los poderes del Estado, menos, pero algo en nuestro sistema político electoral. Pero yo creo que seguimos, digamos, con una tolerancia a la violencia alta. Está medida, el INEI, afortunadamente, tenemos quienes ahora, hay data, digamos, sobre el nivel de tolerancia que hay, que es el caso que tú presentas. Yo creo que, digamos, hay que seguir rechazándolos, sancionándolos. Siempre tenemos con el tema de los medios una tensión, ¿no es cierto?, sobre si esto colisiona con la libertad de expresión, y entonces creo que hay que seguir dialogando, conversando y buscando una salida, porque no pueden, digamos, un medio de alguna manera no solamente burlarse, digamos, de un delito, digamos, porque es un delito, sino porque esto abona la impunidad. Y entonces vivimos en un país con mucha impunidad, ¿no es cierto? Y entonces esto hay que cambiarlo. Yo creo que se tiene que hacer modificaciones también a muy largo plazo en nuestro sistema educativo. Se tiene que poner como un tema central la educación de nuestros niños, nuestras niñas, ¿no? Cómo desde, digamos, la educación, digamos, tiene que enseñarnos a convivir desde pequeños y pequeñas, ¿no es cierto?, en relaciones más democráticas, de mejor convivencia, de respeto, de reconocimiento de los derechos de las niñas y los niños, los adolescentes. Entonces
es preocupante. Yo ayer, por ejemplo, llego temprano al ministerio y me encuentro en la puerta con algunas personas que habían llegado temprano, es cierto, no se había abierto el ministerio, pero yo las animé a que esperaran digamos, en mi oficina, ¿no? Y me di con la sorpresa de una jovencita que acababa de aceptar un vínculo con su enamorado y en las 24 horas que había durado esta relación, y con un ánimo de ejercer control en su teléfono, la había golpeado, ¿no? Su madre estaba indignada y estaba sorprendida y entonces, digamos, ¿cómo puede la madre estaba, digamos, no podía entender de que un joven, ¿no es cierto?, quiera construir un vínculo sentimental, digamos, queriendo ejercer un control de inmediato en 24 horas. Sí. Entonces, yo creo que esto se tiene que cambiar también. Necesitamos el apoyo del sistema educativo, sin duda, digamos, urgentemente. El Ministerio de la Mujer tiene avances, quizás también la policía, el sistema judicial, pero yo creo que estas políticas tienen que atravesar todo el Estado. Y para terminar con un caso también emblemático, su despacho ha conocido de esta denuncia de esta jovencita que dicen que la violaron en un entorno de campaña de Perú Libre y que luego han querido silenciarla. Esta muchacha da la cara, ha dado su nombre. ¿Su despacho va a brindarle apoyo? Bueno, lo que quiero decir es de que el caso de esta joven estaba ya, digamos, recepcionado por el Centro de Emergencia Mujer, ya se le había dado, digamos, el protocolo, el proceso de acompañamiento. Lo que ella hace es, digamos, identificarse en público, ¿no es cierto?, y pedir, yo creo, mayor apoyo, ¿no es cierto?, respecto a lo que le había pasado. Ya el Ministerio había estado en relación con ella. Yo salí inmediatamente con un Twitter para decirle a ella que no estaba sola, que afortunadamente tenemos también avances, tenemos un marco normativo. La violación es un delito, esa tiene un camino penal, la Fiscalía decidirá, pero también tenemos tenemos una nueva legislación, la 311-55, la ley de acoso político, ¿no? Y entonces los partidos políticos y los movimientos no están fuera del marco normativo, digamos, están obligados de acuerdo a la ley, a tener, digamos, espacios, digamos, donde se procesen las denuncias internas de sus militantes, sus miembros, sus allegados. Y entonces, estábamos esperando un reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, que nos fuimos sorprendidas de que no lo han hecho en este proceso electoral, pero no importa, tenemos la ley y nosotros esperamos que todos los partidos políticos tomen nota, que tenemos que garantizar los derechos políticos, no solamente de autoridades, candidatas, sino también de sus militantes. Si no, lo que hacemos, aparte de incumplir, ¿no es cierto?, y constituir un delito, también desanimamos a jóvenes a interesarse en la política, ¿no? Eso es lo fundamental y eso también hay que evitarlo, ¿no? El testimonio de esta joven, digamos, es como una alerta, como decir, bueno, entonces, si así es, ¿para qué hago política, evidentemente, no? Entonces, eso es lo que también queremos evitar y, por supuesto, darle nuestro apoyo y le vamos a dar un seguimiento al caso de esta joven. Diana Miloslavic, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, gracias por esta primera entrevista. Esperamos ir teniendo ya conversaciones cuando usted vaya marcando su agenda según las temáticas y, por supuesto, tiene este espacio para poder conversar. Muchas gracias. Nada, yo he venido aquí siempre. En mi primera entrevista le dije que finalmente decidí venir con ustedes, que siempre han estado abiertos a toda la agenda de género de las mujeres. Así seguirá siendo. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Vamos a ir de inmediato a comunicarnos con Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular, porque claro, en medio de esta situación, a ver, vamos a ponernos un poco en contexto. El primer ministro ayer señaló
que no iban a tomar medidas, a pesar de que estaba alertando, él dijo, a la comunidad internacional sobre lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, ya se han presentado algunas acciones por parte de congresistas contra los miembros de la mesa directiva a propósito de esta famosa reunión de la cual vamos a hablar. Pero la bancada de Acción Popular lo que está planteando es una mesa de diálogo precisamente con el primer ministro, que entiendo hoy estaba iniciando sus conversaciones con bancadas, en este caso las inició con Perú Libre. Sabemos que el jueves va a continuar con las bancadas que están cerca de alguna manera al gobierno. Pero Acción Popular sale con esta propuesta y le vamos a preguntar a Elvis Vergara cómo es este planteamiento de la mesa de diálogo para acabar, dice, con la crisis política. ¿Cómo está, congresista Vergara? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, precisamente nosotros tenemos que entender que no hay otra forma de poder superar esta crisis si no es con el diálogo, con el consenso, con la concertación que tiene que haber entre el Ejecutivo a través de su vocero, que es precisamente el presidente del Consejo de Ministros, que es la voz autorizada del Ejecutivo, con el Legislativo. Nosotros como bancada de Acción Popular nos hemos encontrado hasta el momento en una posición de mediadores, de bomberos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tratando de resguardar el orden democrático. Sin embargo, la crisis se está agudizando cada vez más. No queremos nosotros llegar a que se profundice tanto para que no haya vuelta para atrás, no todo lo contrario. Queremos buscar la forma de bajar el nivel de confrontación y más bien buscar entablar lazos de cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto, digamos, plantearía entonces o dejaría por fuera la posibilidad que Acción Popular entre en estos diálogos que va a realizar el premier Aníbal Torres, estos diálogos con las bancadas. Ustedes están haciendo la citación, me parece que es el lunes subsiguiente, en el local del Paseo Colón. Eso es lo que ustedes plantean, más allá entonces de los diálogos que está llevando a cabo el primer ministro. Es que lo que nosotros no necesitamos, Enrique, son reuniones protocolares, reuniones para la foto. No, lo que nosotros necesitamos es que haya un sinceramiento, ¿no? El Ejecutivo necesita trabajar en conjunto con el Legislativo. El Ejecutivo necesita trazarse una ruta de trabajo, necesita trazarse parámetros sobre los cuales va a desenvolver su trabajo precisamente este gabinete, y nosotros estamos con total predisposición como bancada de poder tender la mano para que juntos busquemos la forma de poder concertar algunos trabajos en común. De hecho, la reunión lo estamos citando para la bancada en el Legislativo, tal como se llevó con Mirta Vázquez en un momento, ¿no? Esto incluye, por supuesto, a la presidenta del Congreso, la señora Alba. Independientemente de ser presidente del Congreso, ella es parte de la bancada también y entendemos que tiene que ser parte también de la reunión, obviamente. ¿Cómo se resuelve esta crisis, congresista? Más allá, por supuesto, de estos ejercicios que son saludables, que son democráticos, los políticos tienen que conversar y de eso se trata. Bueno, hay a quienes no les ha gustado la conversación de Miraflores, evidentemente, pero uno se olvida que eso es lo que hacen los políticos, hablar, conversar. El parlamentario se llama así porque parla, y parlan entre ellos, por supuesto. Entonces, ¿cómo se sale adelante en una crisis como esta donde parece que se habla mucho, ¿no? Incluso en una coyuntura del voto de confianza, pero del otro lado, bueno, van y vienen las acusaciones y las denuncias constitucionales? ¿Cómo salir de este entrampamiento ya en niveles prácticos? Mire, lo que queremos nosotros es, como ya lo dije anteriormente, un sinceramiento. Supuesta reunión de vacancia, esta reunión de confabulación, esta historia que se ha tejido de parte de un sector del grupo oficialista, no ayuda en nada. Mucho se ha hablado de la reunión de Miraflores, pero hasta el momento no hay una sola prueba
de que se haya hecho lo que se dice, ¿no? Que haya estado confabulando para un golpe de Estado o para una vacancia en todo caso, ¿no? Nosotros, particularmente, yo no he participado en esa reunión, particularmente no conozco los pormenores de esa reunión. Le hemos preguntado a la presidenta del Congreso y ella nos ha dicho que ha sido precisamente una reunión de capacitación que ha sido organizada por una organización como tantas que hay, ¿no? Que colaboran con la formación política y con de alguna manera llevar a cabo coordinación con los políticos del Congreso y de otros sectores, ¿no? Entonces, crear estas historias con el fin de desprestigiar al Congreso no ayuda en nada. Nosotros necesitamos que se sincere el Ejecutivo, ¿no? Que entienda que solos ellos no van a poder resolver esta crisis, no van a poder dar solución que tanto necesitamos, ¿no? Mire usted, nosotros desde el Congreso no ganamos nada. De hecho, si la crisis se agudiza, el Ejecutivo tampoco, mucho menos el pueblo y peor aún el empresariado. Entonces, para que todos finalmente podamos encontrar un norte, tenemos que conversar, pero tenemos que conversar entendiendo que tenemos que generar puentes de coordinación permanente, ¿no? Y bien, el señor Aníbal Torres lo ha dicho, ¿no? Va a reunirse con todas las bancadas, pero queremos que el señor sea honesto y se deje de dobles discursos, pues. No vas a golpear con una mano y querer dar la mano con la otra, ¿no? Cuando dice que, o cuando propone, o cuando invoca a que el Ejecutivo no va a poder solucionar esta crisis solo, ¿esto pasa por un replanteamiento, un nuevo replanteamiento, un nuevo ajuste del Consejo de Ministros? Porque finalmente, de alguna manera, ese es el campo de batalla, por llamarlo así. Hoy el ministro de Salud, el señor Condori, estuvo para empezar respondiendo preguntas en la comisión respectiva del Parlamento y bueno, claramente él piensa quedarse en su puesto a pesar de las denuncias y los cuestionamientos que siguen saliendo en un sector además tan delicado. ¿Esto pasaría por un ajuste, un nuevo ajuste del gabinete para Acción Popular? Sí, bueno, queda claro que el presidente de la República, juntamente con el presidente del Consejo de Ministros, tienen toda la libertad de designar como ministro de Estado a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos generales, ¿no? que precisamente la Constitución indica. Sin embargo, estamos ante los altos funcionarios que tienen que llevar las riendas del país. Por lo tanto, tiene que haber mínimamente un análisis sobre sus credenciales académicos, sus antecedentes laborales, profesionales, para poder desempeñar el cargo. No creo yo en ninguna parte del mundo que podamos concebir, por ejemplo, que un ministro de Energía y Minas sea una persona que está siendo procesada por minería ilegal, ¿no? Que un ministro de Salud sea cuestionado y que sea rechazado por la comunidad médica del país. O sea, es su propio gremio, es su propio gremio. Precisamente, tenemos que entender nosotros que el Ejecutivo tiene que tomar mejores decisiones por el bien del país. Nosotros no le pedimos, oye, no, desígnale a esta persona o designa a fulano o a otra persona. No, nosotros le pedimos simplemente idoneidad para la designación de los cargos. Y eso precisamente es parte de la conversación que tenemos que tener. Bien. Gracias, Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular, por esta conversación. Gracias por estar en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y regresamos con un colega del parlamentario, gracias a usted, un colega del parlamentario Vergara. Vamos a volver con Carlos Anderson de Podemos. Él estuvo en esta reunión famosa. Volvemos. Bien, se ha dado pues esta peculiar y comentadísima interpretación, ¿no?, de una reunión, de una suerte de seminario, ¿no?, parlamentario organizado por la Friedrich Naumann, que es una fundación alemana muy conocida, ¿no? Probablemente sí, pegada de alguna manera
a valores políticos de derecha, pero por supuesto de eso se trata una democracia, y eso se ha convertido de alguna manera en un ágape conspirativo, ¿no? Que ha motivado que el señor primer ministro advierta de un plan congresal para dar un golpe de Estado, comillas utilizo. Se ha presentado, Perú Libre ha presentado una moción de censura contra la presidenta del Congreso, 2 denuncias constitucionales adicionales contra la señora Alba, me parece que una por parte de la propia Betsy Chávez, y esto en medio del periodo en el cual el gabinete Torres quiere pedir el voto de confianza. Bueno, vamos a conversar con Carlos Anderson, vocero de Podemos Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Carlos, congresista? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique, un placer. ¿Cómo estás? ¿Es usted uno de los conspiradores, según esta versión? No, golpista, sí, por supuesto, ¿no? Ajá. A ver, mira, yo quiero decir una cosa, voy a aprovechar justamente que estamos hablándole al país, porque justamente TV Perú le habla directamente al país. Miren, quiero decir claramente, ¿no? Este es simplemente un intento de parte del gobierno del presidente Castillo, ¿no? De amedrentar al Congreso y de preparar el ambiente para dar ellos sí un verdadero golpe de Estado, ¿no? Que sería un autogolpe, algo por el estilo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tú dices, bueno, este ágape, esta reunión, este seminario se ha convertido. No es que se haya convertido, lo han convertido. Comenzando con un pseudo periodista, ¿no? Que en realidad debería ser un guionista de Netflix, porque tiene una tremenda imaginación política, ¿no? Para la ciencia ficción. Que, por ejemplo, en el artículo de este magazine, Pasquín, ¿no? Dice, bueno, pues yo estuve allí, me colé, ¿no? Y allí el señor Hackinson dijo tal cosa, un constitucionalista. Es Eloy Marchán, el periodista, creo, ¿no? Sí, Eloy Marchán, exacto, ¿no? Y el otro dijo tal cosa, ¿no? Y bueno, entonces iba a venir el señor Lourdes, pero no vino. ¿Cuál es la verdad? El señor Hackinson estaba en París. El otro señor no fue invitado. El señor Lourdes Flores sí fue. Todo empezó con el almuerzo. No, señor. Todo empezó a las 8:30 de la mañana. Este era un seminario. Empezó a las 8:30 de la mañana y terminó a las 5:30 de la tarde, según el programa establecido. En el programa tratamos diferentes cosas, desde, por ejemplo, visiones constitucionales, una historia, a mí me pareció fascinante, una historia de las crisis políticas en el Perú a lo largo de 200 años de historia republicana. Se habló, entre otras cosas, por supuesto, también de la vacancia, porque se habla de la coyuntura política. No hay forma de no hablar de la vacancia, del tremendo sentimiento que tiene muchísima gente de que el presidente lo está haciendo terriblemente mal y le está haciendo un daño al país, ¿no? No, y hay que decirlo también, una posibilidad de la cual seguramente ustedes hablan en los pasos perdidos o pueden hablar en cualquier tipo de reunión política, en fin. Habla todo el mundo y además también, como te digo, no nos olvidemos que la vacancia, la renuncia, son todos instrumentos de carácter constitucional. Están allí. O sea, hablar de vacancia no es hablar de golpe de Estado. Golpe de Estado es el uso de la fuerza, ¿no? El sin motivos, ni nada por el estilo. Claro, no vimos efectivamente mandos militares reunidos en este seminario. Pero, a ver... a ver, mira, te digo, pero quiero terminar una cosa que me parece fundamental para que nuestros oyentes televidentes puedan entender de qué se trató. Fíjate, porque una de las cosas que no se ha dicho y que me parece clave es que también se habló de cómo hacer para que disminuya las tensiones entre el legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Y por ejemplo allí el congresista Muñante tuvo algo que me pareció a mí brillante, una brillante idea, sugerencia, en el sentido de que deberíamos, por ejemplo, tomar los proyectos de ley del Ejecutivo, ¿no? Que ya hay veintitantos dictaminados, o sea, no es que no se haya hecho nada, ¿no? Pero digamos que hay un paquete importante que podríamos tomar de inmediato y tener, por ejemplo, un pleno ejecutivo, solamente para tratar estos pedidos, digamos, de proyectos de ley del Ejecutivo, ¿no? Eso me pareció a mí fantástico y lo vamos a hacer, creo, ¿no? Por otro lado, también, por ejemplo, yo mencioné la importancia, ¿no? De estar más a tono también con lo que la ciudadanía espera de un Congreso de la República, que mira hacia adelante y no ande tratando de buscar devolver las manecillas del reloj hacia atrás. Y hablé, por ejemplo, del tema de la SUNEDU, ¿no? Yo allí, por supuesto, voté en contra. Muchos de mis colegas no, votaban a favor. Yo hice un llamado para que esto cambie, ¿no? Para que esa segunda votación vaya en negativo, ¿no? Ahora, es decir,
cosas que uno habla, ¿acaso si está en un ánimo bacán, golpista o por el estilo? No, eso es ridículo. Como es tan ridículo y peligroso lo que ha hecho el primer ministro, salir con todo el gabinete, representando al gobierno para satanizar a unos cuantos congresistas, porque mira, aquí estamos hablando de que es el primer ministro que dice estos señores son golpistas, después otro dice sedición, eso pues significa pues cárcel, merecidamente, ¿no? Para quien lo haya hecho, ¿no? Yo tengo familiares que dicen, cuídate ahora, ten cuidado, porque, ¿no? O sea, temor, ¿no? Porque eso es lo que quieren, infundir temor. Como cuando se me acercaron a mí, que yo estaba hablando ahí solito en el frente al Palacio Congresal, y se me acerca toda la bancada de Perú 21, ¿no? Y no me deja hablar y comienza, cuando yo hablo de Nicaragua, les duele, ¿no? Y entonces dicen que el Perú siempre ha sido un país paria. Entonces, claro, yo no puedo aceptar que alguien diga eso de mi país. Y volteo y digo, ¿Perú siempre ha sido un país paria? ¿No? Claro. Y les reclamo. Y después, pues, entre eso, me dicen diferentes cosas y uno por ahí me dijo muerto de hambre. Entonces le dije, la verdad que va bien serán ustedes, que nunca han ganado inaceptable, tanto. Inaceptable lo que usted está describiendo. Y muy interesantes y muy bienvenidos los detalles que nos da esta reunión. Pero por el otro lado, porque tenemos pocos minutos, sí quería preguntarle su opinión sobre lo que sí le graban a la presidenta del Congreso cuando le dice a un medio de comunicación o a un periodista de un medio, te van a quitar tu canal, el plan Cerrón ya está en marcha. Digamos que no es muy fino el análisis por ese lado de la señora Alba. Mira, a ver, que yo sepa, no sé con quién habló. ¿Eh? O sea, yo no creo que haya hablado con un medio de comunicación ni nada por el estilo. O sea, no sé que habló con alguien, porque lo he visto. En ese momento no lo vi, porque ahora en el almuerzo, la verdad, estábamos haciendo bromas. Yo estaba hablando de fútbol, justamente cuando era de Alianza, yo soy de Alianza, y hablando de Claudio Pizarro, que jugó en Alemania, con el representante alemán de la Friedrich. Estábamos en eso, ¿no? Yo la vi que se levantó y después me he enterado de ese audio, ¿no? Evidentemente, mira, a ver, en el Perú hoy en día se vive un tremendo clima de tensión. Hay muchísima presión, muchísima presión. Creo que no es sano lo que está sucediendo. Lo que estamos viendo hoy día es un ataque, pero coordinado, porque sale el primer ministro, pasan una moción de censura, ponen denuncia constitucional aquí y allá, y ellos tienen la fuerza, esa es la verdad. Ellos tienen la fuerza militar, ellos tienen la fuerza policial, tienen la fuerza del presupuesto, ¿no? Saben perfectamente bien que nosotros no podemos vacar lo que quisiéramos porque tienen, digamos, han logrado conseguir... No tienen los votos, claro, o sea, así de simple, ¿no? Sí, claro, entonces esto es verdaderamente un intento, creo yo, un pretexto de poner el parche antes de que salga el chupo, como dicen coloquialmente, ¿no? Pintarnos como un congreso pues obstruccionista, golpista, ¿no? Para después decir, bueno, yo los golpeo antes de que me saquen a mí. No, ahora, miren, ahí lo sepa claramente, esto es parte de un esfuerzo coordinado, ¿no? Y por eso que están ahora envalentonados, pues porque los mismos de Perú Libre, que andaban todos calladitos en sus peleas, etcétera, ahora porque ya el presidente Cerrón, porque él también es presidente, es copresidente, evidentemente, ¿no? Ha recuperado su caudal político y actúa así. ¿No? Ahora, Carlos, para terminar, ¿hay alguna autocrítica por el otro lado? Porque también si esto está ocurriendo, es decir, sí, hay muchas críticas con ministros, pero claro, no se censuran a los ministros que son criticados. Hay ministros que permanecen en el cargo incluso visitando o visitados, ¿no?, por muchos congresistas. ¿Cuál es la autocrítica por el lado del Parlamento ahora mismo? Lo que pasa es que cuando decimos autocrítica del lado del Parlamento, como somos 130 parlamentarios, es un poco difícil encontrar los 130 que hagan esa autocrítica. Yo no hice autocrítica. Yo sí creo, y de hecho, por ejemplo, soy uno de los firmantes para que se llame primero y se censure y decir que tenemos todos los votos, ¿no?, al ministro Juan Silva, ¿no? Pues lo último ha sido escandaloso. O sea, lo que sospechábamos, ahora sabemos con más certeza, ¿no?, que ministerios como de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Salud y otros más, son verdaderos centros de empleos para perulibristas y asociados, ¿no? Sin que importe la calidad de su currículum, sin que importe realmente lo que le puede traer al Perú, ¿no? Yo he sido muy crítico de eso y voy a seguir siendo muy crítico porque tenemos que entender todos que le pagamos con nuestros impuestos.
Le pagamos a estas personas que no tienen ni la capacidad, ni la experiencia, ni los créditos necesarios, ¿no? Y lo hacemos simplemente porque alguien le dio una cuota de poder. El país no se puede manejar de esa forma. Esto no es un botín. El Estado no es un botín. Y eso lo tiene que entender el presidente Castillo, ¿no? Y no dejarse, pues, apabullar por quienes le meten miedo, ¿no? Bien. Se nos quedan muchos temas en el tintero. Seguramente vamos a poder conversarlos en los próximos días porque hay varias aristas que quedan todavía por resolver y por supuesto este programa va a acompañar el análisis en estos días. Gracias, Carlos Anderson, vocero de Podemos Perú. Vamos a una pausa. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Sigan en la sintonía de TV Perú, sigan con En Pared toda la información deportiva que trae Lucho Trizano y nosotros nos reencontramos mañana. Cuídense, adiós.